Bienvenidos, caminantes del otro camino. Bienvenidos a un nuevo videoprograma aquí en tupropiocamino.org. Y para el día de hoy, viernes, en donde hacemos siempre los directos, hoy, por segunda vez, como comentaba hoy por la tarde, en donde estuve junto a mi amigo Mauricio Magos, hablando del poder de la simbología. Hoy es un día en donde toca apostar a más, toca hacer ese plus, toca hacer esa apuesta de más uno, y por eso tomé la decisión de hacer 2 directos en un día. Hoy fue a la mañana con Mauricio y hoy, ahora a la noche, estoy con otro gran amigo de Misterios al Descubierto, Cristóbal. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Cristian. Muchas gracias por invitarme y saludo a toda tu audiencia, a todos los que están ahí contigo. Y bueno, yo encantado de estar aquí una vez más y bueno, invítame las veces que quieras, ya sabes. Lo teníamos pendiente, estuvimos recorriendo juntos varios directos, las jornadas, bueno, que aparte fue una creación tuya, lo que fueron las primeras jornadas online de Misterios, Enigmas. Estuvimos haciendo casi una semana viéndonos todos los días y nos había quedado ahí pendiente este encuentro. Bueno, yo había estado organizando unas conferencias y algunos viajes y demás, pues ahora llegó el momento de hacerlo, y aparte con un tema que les aseguro que va a ser sumamente interesante por el foco, sobre todo, que junto con Cristóbal le daremos, conociéndolo a él y conociéndome a mí. Sé que llegaremos a un punto en donde te llevarás al final del encuentro más preguntas que respuestas, y eso es lo bueno, porque las preguntas son las que abren los caminos, las respuestas por lo general las cierran. Antes de entrar de lleno al tema, ustedes saben que me gusta, a modo de reciprocidad, de AINI, con las personas que tienen la amabilidad de acompañar en este vivo en directo, pues saludarlos. También ya sabes, si te encuentras con este video después, porque como que está grabado, te lo puedes encontrar hoy, mañana, dentro de 15 años, sabes que está el poder en tu mano de agarrar la barrita del play, adelantarlo unos minutitos hasta que ya no hagamos los saludos, y bueno, así de simple. No le pidas al otro que cambie, el poder está en tu mano. Y como se trata de saludos, pues mirá, ya le mandamos un saludo a Bren Aguilar, le mandamos un saludo a Maika, a Rocío Blanco, a Pedro Orbuesa, también por ahí lo veo a Ángela Rosales, a Marta Uribe, Luis Felipe, perdón, y además, como siempre, por suerte, acompañándome las personas que participan de actividades avanzadas en tu propio camino. Por ahí lo veo a Pablo Lema, a Gabriel Lunari, a Pedro José Perero, también lo veo a Jay, a Julio, Jay68 Redcliffe, también por ahí lo estaba viendo a Marcelo Febugo. Como ven, siempre somos los mismos, cada vez somos más, muy buen motivo para brindar. También por ahí llega Ramiro Rodríguez, llega Esteban Miguel del Montón. Bueno, iremos agregándole más saludos a medida que se acercan a este fogón, que es el encuentro que todos los viernes hacemos a las 20 horas de Argentina, 1 de la madrugada de España, 18 horas de México, de Colombia. Y también, antes de ya entrar al programa, te recuerdo que el 15 de noviembre de 2014 estaré en el DF y el 22 en Oaxaca, también en México, dando la conferencia del origen oculto del ser humano. Vengo de hacerla en Villa Carlos Paz, en Montevideo, luego voy para España, en donde estaré en Alicante, estaré en Mollerusa y también estaré en Barcelona. Después vamos para Perú, después vamos para Colombia, bueno, y así también acá en Buenos Aires. Por suerte, muy, muy lindas propuestas las que tengo respecto de avanzar en develar esta historia del origen oculto del ser humano, que nos permite anidarlo con el tema de hoy, ya que este origen oculto del ser humano tiene 2 vertientes. Una es la histórica, lo que pasó y demás, pero la otra es lo que el humano recibe de parte, digamos, vamos a decirlo así hoy, de estas entes creadores, y eso que recibe el ser humano es justamente esa enseñanza original, ese saber hermético, del que de alguna manera vamos a estar hablando hoy, llamado teología hermética. Cristóbal, además vos estás dando unos cursos respecto de esto, así que si querés, te tiro la pelota para que vos abras el tema y lo empieces a poner en juego, y aparte contarnos qué es lo que estás haciendo. Pues bien, a ver, el tema de la teología, el curso de teología, no es teología hermética, sí que vamos a tocarla, pero es básica porque si nos metemos en teología avanzada, a mí me saltan los plomos de la cabeza. Entonces, es básica pues para
personas de mi canal que me han pedido, ¿no? Me han pedido que por favor les gustaría aprender un poquito más, ¿no? A manejarse un poquito sobre todo los conceptos y maneras de estudiar y de, por lo menos, entender simbología, símbolos, entender las culturas, entender los conceptos. Hablo bíblicos, porque la verdad es que la teología básica o la sistemática, que es lo que voy a dar ahora, sin Biblia estaríamos cojos. Podríamos hacerlo, pero estaríamos un poco cojos. Pero sí que, bueno, todo el mundo son sencillos, muy sencillos, de verdad que lo estoy preparando muy sencillo. Y bueno, esta semana no he podido subir, pero ya he subido dos lecciones. La primera era explicar, que ahora mismo si queréis os puedo explicar, porque claro, estamos hablando ahora de teología hermética. Vamos a separar hermética de teología. Y la teología, ¿qué es la teología? Mira, la teología se compone de dos palabras, que es una es teo, y la otra es logía, ¿no? Teo es Dios, ¿no? Lo que es la divinidad, Dios. No le pongamos nombre, vamos a dejarlo así. Y logía es pensamiento o conocimiento. Así que la teología se creó y no la creó la Iglesia. O sea, eso es un error garrafal. No la creó la Iglesia, porque cuando hablamos de teología ya nos centramos en la Iglesia de tal, en los de tal, en los de tal. No. La teología fue postulada por Aristóteles en uno de esos libros que él hacía, esos enunciados, esos escritos, ¿no? Y era para poder explicar, porque no solamente la gente puede creer en Dios místicamente, sino tiene que haber una razón. Y ahí entramos la palabra razón. Por eso es logía, pensamiento, conocimiento. Vamos a darle razón. Vamos a pensar o vamos a estudiar a Dios, más o menos es así, con estas palabras, ¿no? Con la razón. Así que, pues Aristóteles lo postuló, fue mucho antes, ya sabéis que fue mucho antes que Jesús o que el cristianismo, muchos siglos antes, y a partir de ahí empezaron varias escuelas. Entonces, nos ha llegado hasta ahora tocaditas. La teología nos ha llegado tocadita. Y lo que yo pretendo es hacer como Isaac Newton, ¿no? Isaac Newton fue uno de los estudiosos de esa teología, ¿no? Antigua o primordial, aquella que no se diferenciaba por etnias o se diferenciaba por civilizaciones, sino por una divinidad. Entonces, y no lo hizo para llenar su ego o su espiritualidad, lo hizo para postular lo que después él descubrió en temas físicos, porque todo esto tiene que ver con la física también, con la ciencia y con muchas cosas, ¿no? Eso, hay que ver que la teología es eso, la razón. Tenemos que darle razón, porque si no, no tiene sentido. No tiene sentido, o sea, y la verdad es que cuando uno se acerca, y yo hablo, como he vuelto a decir, estudiar teología sin Biblia es ir cojos, porque la teología se tiene que estudiar con todas las culturas. ¿Y por qué? Porque son culturas primordiales. La cultura judeo no cristiana, pero la cultura israelita viene de mucho más. O sea, viene de los primeros. Se tocaba ya con los sumerios, se tocaba ya con, no como judíos, pero sí como, por ejemplo, uno de los patriarcas que fue Abraham, era de la ciudad de Ur de los Caldeos, que era mesopotámica, y sus dioses eran los mismos que los dioses que había en aquella Mesopotamia, en aquel principio, ¿no? Entonces, todo eso tiene su lado, como diría, su lado primordial, o sea, su principio. Y esto es lo que yo quiero dar. Por eso mi canal se llama Misterios al Descubierto. Son unos misterios que vamos a intentar descubrir y como diría, el enunciado de mi canal es donde el misterio, la ciencia y la fe se unen, porque todo va de la mano. Todo va de la mano en este asunto, ¿no? Sobre todo en el tema de teología. Va tan de la mano la ciencia y la fe, por decirlo de alguna manera, como bien dices, que hubo un tiempo que eran indiferenciadas.
y se llamaba magia. Ahora después hablaremos de eso cuando en realidad todo eso era parte de la magia. Como bien decías anteriormente, la teología como tal no es algo que tenga que ver con una iglesia o con una estructura patriarcal o de cualquier ese estilo. Para eso basta entender lo que mencionaba cuando abríamos el encuentro, que te decía que en ese origen oculto del ser humano le fue dado, por un lado, justamente ese saber, y por otro lado, bueno, todo lo que tenga que ver con su creación. Desde ahí viene. Además, el conocimiento teológico trasciende tiempos y espacios, es un saber infinito, entonces simplemente nosotros ahora nos toca redescubrirlo o recordarlo si lo empezamos a anudar con algunas otras historias que tienen que ver con el hermetismo. Por eso la idea del encuentro de hoy es hacer esa integración, porque la teología como tal, hermética, tiene que ver con eso que hablamos del principio, ¿no? Con esto de que en un tiempo la teología, pues, era la alquimia, en un tiempo era, aparte de quien tú hablas, ¿no? Que viene de Aristóteles con todos los otros tratados que hizo. De ahí después, lamentablemente, se lo apropia la Iglesia, cuando primero Roma invade Grecia y toma toda su cultura, y después Roma, o sea, el Imperio Romano y la Iglesia se casan en un casamiento que llega hasta hoy en día y toma todo lo que tiene que ver con la cultura griega por añadidura y obviamente también con la romana. Y la Iglesia como estrategia siempre utiliza mucho esto de apropiarse cosas de otras culturas, cambiando a veces la etiqueta simplemente. Pero para hablar de teología, bueno, vos ya nombraste a Newton. Para hablar de teología podríamos nombrar también a Santo Tomás y sus 4 motores de la creación. También podríamos hablar de Descartes, de varios pensadores griegos. O sea, como ves, es un mundo y un saber totalmente amplio. Desde el hermetismo mismo, podríamos decir que al tener 3 bases, en donde se sostiene ese hermetismo, que es teoría, filosofía y práctica, pues la teología en sí misma nos daría el soporte tanto en la parte teórica como filosófica. Es que esa práctica que termina llevando a cabo, pues tenga un sustento, como bien decías, en su razón. O sea, que entiendan lo que estás haciendo. No es repetir vacíamente o repetir porque lo hizo el de al lado. Justamente eso, esos cultos vacíos y huecos, en los que nos llega hoy en día como resabio de todos esos rituales que en algún momento se hacían. Así que si te parece, como para ir, digamos, entrando en calor, podríamos hablar del punto en donde casualmente, como decíamos, esa teología se llamaba magia y empieza a dividirse en ciencia, empieza a dividirse en religión. Para hoy en día, casualmente, estamos en tiempo en donde nuevamente tienen que encontrarse en esa comunión. Es como decir, venían juntitas, parte del proceso de la humanidad para su desarrollo es que se hayan separado, fe y ciencia, y hoy toca nuevamente que se encuentren. Si te parece, podemos empezar por ahí. Sí, claro, es interesante además porque era un punto que tenía yo aquí apuntado, hablar del tema de la magia, pero esto yo creo que debemos de ver conceptos, porque damos por sentado que un concepto es lo que nosotros creemos. Por ejemplo, yo creo que un milagro es eso, algo hecho por un santo, un Dios, o Jesús, o un hijo de Dios, por ejemplo, ¿no? Pero un milagro no es eso. La palabra etimológica para milagro es dinamita. Es como algo que impacta en la vida de la gente, pero que no tiene explicación. Eso es. No es que lo haga uno o lo haga otro. Por ejemplo, yo creo que si yo viajase en el tiempo y fuese al siglo XII, por ejemplo, hablo por decir siglo XII o cualquier siglo, y me llevo mi iPhone y hago una llamada internacional, ¿no? Y suena el aparatito o sale voz de esto, ellos lo oyen, para ellos eso es milagro o magia. Fijaros lo que os voy a decir, porque son conceptos adquiridos, eran conceptos que ellos tenían. La verdad es que hoy en día la magia, decir magia, podemos hablar de hechizos, podemos hablar incluso en temas sentimentales, ¿no? Es decir, fíjate, por ejemplo, Messi, qué magia tiene jugando, ¿no? No es que Messi sea un alquimista, sino que nosotros le damos nombre de magia a algo espectacular que él está haciendo. Lo hacemos así. En el concepto antiguo, esa magia era hechos, porque eran hechos en los que unos le llamaban magia, otros le llamaban ciencia
y otros les llamaban milagros. Solamente hay que mirar eso, conceptos. Nos tenemos que meter en la cabeza de aquellos que hablaban en aquellos textos y hablaban de cosas maravillosas o milagros o magia y ver culturalmente cómo ellos pensaban, porque es complicado. Es complicado meterse en la cabeza de alguien, por ejemplo, imagínate, de Abraham, por ejemplo, ¿no? Abraham, historias de Abraham, que sale en la Biblia y salen muchos otros textos de otras culturas, porque Abraham está nombrado en otros textos sumerios, aparece en Nínive, aparecen unas tablillas donde aparece el nombre de Abraham, o sea que Abraham estuvo allí, porque era un tío comerciante, era un personaje que manejaba mucho dinero, y él vio cosas que aparentemente para nosotros sería, bah, es un ilusionista o es una ilusión o cualquier cosa, ¿no? Pero para él fue algo extraordinario, ¿no? Entonces la magia hay que verla con esos conceptos. Cuando la magia se explica, se convierte en ciencia. Eso lo hemos demostrado desde que empezamos siglo XVIII o XVII, XVIII, siglo XIX, XX, sobre todo en el XX, con el avance que ha habido, con el gran avance que ha habido en ciencia, porque nosotros decimos ciencia y creemos que son investigaciones, pero la palabra ciencia significa conocimiento. Conocimiento. Entonces, ¿tenemos más conocimiento en esta era? Sí, pero es un redescubrimiento de la ciencia. Por eso aquellas antiguas civilizaciones sabían cosas que lo dejaron escrito y se perdió en el tiempo, se perdió en la noche de los tiempos, porque no se pasó bien, o yo qué sé, ahí ya me pierdo y podría especular, ¿no? Pero ya existía aquella ciencia, ya existía aquello. Por eso aquello se le llamaba ciencia, aquellos potajes que hacían estos alquimistas se le llamaba brujería, o se le llamaba magia, o se le llamaba pues todo lo que queramos llamarle, ¿no? Entonces tenemos que ver que son conceptos. Y en la Biblia, yo hablo de la Biblia porque es lo que más conozco, aparecen muchas clases de estos conceptos. Muchas, muy parecidas pues eso, a alquimistas, a control de la naturaleza, control de los elementos, cambiar las moléculas de los materiales, todo eso ya estaba antes. Jesús de Nazaret dijo una vez, fijaros, esto es curioso, yo hice un vídeo sobre esto, pero hablaba de una llave que simbólicamente significaba como un conocimiento que te abría una amplia gama de conocimientos extras, ¿no? Un conocimiento antiquísimo. Y se lo dice a uno de los, está así como hablando, o sea, regañando, ¿no? Más que regañando, muy enfadado con aquellos que se supone que tenían ese conocimiento, que eran hablo en el aspecto judío, los maestros de la ley, o la ley o del conocimiento antiguo hebreo. Y les dice que vosotros, teniendo esa llave, ni la cogéis vosotros, les dice así, ni dejáis que los demás la cojan. O sea, hay un conocimiento que a veces se convierte en magia, a veces se convierte en prodigios, pero está ahí. Y el que lo consigue, yo no sé si nosotros lo conseguimos, pero el que lo consigue mueve montañas. Así de claro. Y bien. sí, no, te quería añadir. Sí, Sí. No, adelante, perdón, no quiero interrumpir. Quería añadir que, porque quiero hablar de conceptos. La fe no es solamente algo sentimental. La definición de fe es todo aquello que podamos esperar, pero conociendo antes cómo es. Si yo no tengo ese conocimiento, jamás podré tener esa fe. No sé si me entendéis. Y si tengo esa fe, o sea, tengo primero el conocimiento, podré actuar en esa fe. O sea, la fe no es creer, la fe es conocer para actuar. Eso es lo único que quería añadir. No, está bien, a ver, de todo eso que decías, hay mucho material para hacer un feedback, así que vamos de lo más reciente hacia lo más anterior en el tiempo que pronunciabas, aparte tomando la fe como un punto de anclaje, ya que hay ciertos conceptos
que desde lo que conocemos como religión o de la teología se comparten con el hermetismo. La fe es uno de ellos, y la fe, a lo que le agrego, a lo que vos decías, la fe es esperar sabiendo lo que estás esperando. O sea, por eso la fe mueve montañas, porque es lo que en el mundo del hermetismo o enseñanza de los nahuales se llama el arte del acecho. Vos sabés lo que estás esperando porque lo estás produciendo vos. Vos estás generando una realidad propia, entonces sabés que es cuestión de tiempo que eso decante desde lo sutil en lo denso, y mientras se produce ese proceso, tenés muy claro lo que va a llegar. Esa es la fe. También desde su origen, la palabra fe, lamentablemente después la religión, las religiones, muy a propósito la empiezan a confundir con algo que tiene que ver como una espera, como una fe, como una parte de la creencia, ¿no? Fe que a veces quiere decir esperar, casi. Muy ligado justamente al concepto de esperanza. O sea, es una fuerza, pero que la depositas en un otro en el cual te va a conceder eso que estás diciendo, ¿no? Casi como si fuera un genio de la lámpara. Sin embargo, de la fe que habla Cristo, ya que lo nombrabas, es de la fe asociada al pistis. Y ese pistis, en realidad, que él directamente lo habla como el pistis Sofía, ¿verdad? Que es este saber, que es de lo que estamos hablando ahora. Eso en realidad está más ligado a una palabra que hoy podríamos llamar como un crédito. Tú tienes fe en cuanto tienes crédito. ¿Crédito de qué? De eso que tú pones como tu palabra y la cumples. Pagas con tu palabra los actos que dices hacer. Eso es la fe, dicho por el mismo Cristo en el Pistis Sofía. Mientras más crédito tienes, más fe tienes. O sea, es posible apostar, es como dijera, a ver, yo puedo tener fe en Cristóbal, a ver, veamos qué crédito tiene. Dijo que iba a hacer esto, aquello, lo otro. ¿Lo hizo? Sí, le tengo fe, le tengo crédito. Pero porque él se lo ganó, no porque sea el hijo de Dios, no, sino porque él se lo gana. Es lo que los griegos mismos, ya que hablamos de Aristóteles y demás, ponen en el origen de otra palabra que es muy controvertida, aunque no venga al caso, que tiene que ver con la política. La política también nace como un acto de fe, en cuanto a un acto de crédito, siendo el soberano aquel quien más pueda demostrar honorabilidad en cuanto a cumplir en los actos eso que dejó dicho en su palabra. Eso para poner un poco la fe. Por eso la fe mueve montañas, porque es algo que tiene que ver con esa emoción que le pones a tu vida en cuanto a todo lo que implica la anudación. No por nada también otro concepto que liga directamente al hermetismo y a la teología es la oración. Cuando tú haces una oración, eso que se llama elegar una plegaria, una oración, es una invocación que tú haces de aquello que quieres transformar en realidad. Lamentablemente después la religión se transformó la oración en pedirle a Dios algo, en pedirle a un santo algo. Lamentablemente, o sea, siempre pidiéndole a otro afuera tuyo. Pedir y poner afuera. Dos conceptos totalmente lo más lejano posible de lo que es el hermetismo, en donde se trata de una oración, de una invocación de lo que tú hagas. Y si tú invocas con fe, pues entonces ahí es donde mueves montañas. Hablabas también, haciendo un paréntesis, hablabas de los magos de la Biblia. O sea, digo, los maestros de la ley, los magos. No te olvides que Moisés era un mago, es más, Noé era otro mago, Abraham, yo recuerdo mucho en el hermetismo lo que se dice de Abraham, es que Abraham, que al fin y al cabo es casi parte de la descendencia judía actual, que viene de la casa de Abraham. Abraham era nacido no solo de la Mesopotamia, sino que venía de la India. Abraham, si digo, vos que sos un estudioso de la Biblia, primero es llamado como Abraham y después se pasa a ser Abraham. Hay un pasaje en donde se le cambia el nombre. Ese cambio de nombre es justamente porque Abraham, viniendo de la India, quiere decir, Abraham huye de la India porque entró en rebelión contra los brahmanes. Abraham quiere decir sin Brahman, o sea, sin la casta que eso proponía. De ahí tiene que salir huyendo de la India por todo este tema que se produce, y por eso es nombrado Abraham, y se transforma cuando sale de la India de Abraham en Abraham. Son historias que se cuentan desde lo hermético. Otra que tiene que ver con los maestros es todo lo que tenga que ver con Moisés y su maestro, que es Yetro, que apenas está nombrado en la Biblia,
Jethro, que era el maestro, uno de los magos que tenían que ver esto. Después también nombrabas el tema como de estos, si uno fuera de Hollywood, efectos especiales, ¿no? Conversión de moléculas, el maná del cielo, bueno, todas cosas que tienen que ver con actos de magia justamente. Y no te olvides que siempre que uno de estos magos o estos maestros hablaba, algo pasaba, ¿no? O tronaba, o la zarza ardiente, siempre había como un efecto, por decir, si fuera Hollywood, digo, un efecto especial al momento de que tenían que entablar ese enlace con Dios, ese punto de comunión. Así que bueno, como ves, hay mucho para hablar de todo esto, ir diciendo, y encajándolo entonces en este punto en donde magia, fe y oración empiezan a mostrarse bajo ese camino de la ciencia mágica que hoy podríamos ubicar. ¿Qué te parece todo esto, Cristóbal? Bien, bien, lo has explicado fenomenal. Con otros conceptos que a lo mejor yo no tengo relacionados, pero tengo ganas de que leas mi libro, porque hablo mucho sobre todos estos temas como la zarza ardiendo, como lo que tú dices del maná, pero yo le doy otro concepto, ¿no? Por eso he dicho yo que lo que antes se llamaba magia, hoy se le llama ciencia o tecnología, ¿no? O sea, quiero decir, nosotros hemos tenido la capacidad de convertir esa magia en ciencia y tecnología, ¿no? Por eso digo que hay cosas, por ejemplo, algo curioso, ¿no? Son curiosidades que a mí me hacen reír, ¿no? En reír de decir, mirad, casi todos los milagros, casi todos, digo casi todos porque al menos que se puedan explicar científicamente, ya lo hemos hecho en el siglo XX. Podemos sanar enfermedades, podemos hacer, el hombre vuela, ¿no? El hombre ya vuela con sus aparatos, aparecen aparatos en la Biblia, aparece tecnología, aparece lo que es clonación de personas, ya la propia creación es una perfecta clonación, yo lo explico en mi libro con pelos y señales y yo creo que muy bien explicado. La propia concepción de Jesús, ¿no? Lo explico. Todo eso ya lo hacemos hoy. Perfectamente lo hacemos hoy. Lo hacemos. Lo que pasa es que había otros conceptos allí para explicar según qué cosas. Lo único que estamos a punto de conseguir, que no lo hemos conseguido, es teletransportarnos. Porque ya en la Biblia aparece la teletransportación, aparece en el Antiguo, en el Nuevo, aparecen muchos personajes. No le llama la palabra teletransportación porque no le llaman así, sino la palabra era llevado en el espíritu. Esa era la palabra. Y eran llevados en el espíritu de un sitio a otro, físicamente, pim, pam. No era una visión, sino era físicamente apareciendo de un sitio en otro. Pero hoy en día ya se están haciendo pruebas en Australia, hace ya unos años, que se está estudiando y ya se ha conseguido teletransportar moléculas. No vivas, pero sin moléculas. O sea, ya es un avance. Estamos ya en el avance, ¿no? Estamos como redescubriendo lo que antes se hacía. Y antes se le llamaba milagro, ahora le llamamos ciencia y tecnología. Eso no nos convierte en dioses, eso está claro, ¿no? Porque tendríamos que cambiar muchas más cosas que solamente tener conocimiento, ¿no? Tenemos que cambiar muchas cosas en el ser humano. Pero dentro de lo que es el hermetismo, todo esto, está metido lo que es el pensamiento. Está porque alguien debió de pensar aquello para que sucediese, lo que tú has dicho, ¿no? Creas con tu mente y enfocas algo que tú crees. Pero si lo crees es porque tienes ya el conocimiento. Alguien te lo ha tenido que decir. A ver, yo creo que las nubes son agua. Yo creo que las nubes es agua, ¿no? ¿Y por qué? Porque me han dado un conocimiento de que me han dicho que las nubes es agua y que cuando se enfrían pues cae o nieve o agua, ¿no? Y que cuando hace mucho calor se evapora, ¿vale? Yo no veo el proceso de hacerlo. Veo solo los estados, pero no el proceso del estado. Entonces, dentro de ese hermetismo, en estos milagros o en esta teología, porque vamos a llamarla doctrina o enseñanza hermética en la teología, es eso. El proceso es el que generamos nosotros. Vemos el resultado, pero hay un proceso.
Punto número 1, el pensamiento. Pienso. Luego, si he pensado algo, para generar algo, tengo que hacer una cosa, decidir o hablar. Yo tengo que hablar, por eso dices hablar de la oración o de estas cosas, ¿no? Vale, voy a actuar con la oración. Y después de la oración tiene que haber una realidad, porque es todo, pienso y hablo, pero no se ve, porque lo pienso y lo hablo. Para que se genere tengo que usar esas dos partes, primero pensar y luego hablar. No puedo hablar sin pensar, porque me puedo equivocar, puedo crear herejías, puedo hacer cosas o dar mala información, pero tengo que primero que pensar. Y para pensar algo, tengo que tener ese conocimiento. O lo busco o me lo dan. Nada más. Si hay alguien que te lo da, pues te va a dar ese. Si no te convence ese pensamiento que tienes, búscalo, porque está. Hay otra palabra hermética en la Biblia que dice, buscad y hallaréis, ¿no? O llamad a la puerta y se os abrirá. ¿Por qué? Porque es un modelo de acción. Tienes que accionarte. Si no te accionas, no vas a ver jamás un milagro en tu vida. O sea, un milagro quiere decir un cambio de estado en tu vida, un cambio mental en tu vida, porque por más que pienses y por más que lo hables, si no lo ejecutas y lo creas una realidad, no puedes hacerlo. Y eso en la teología hermética o en la teología bíblica o como quieras llamarle, aparece. Está explícito. Y eso es, por eso dice que si tienes fe, le dirás a esa montaña, échate al mar. Eso es lo que dice Jesús. Si tuvieses un poquito de fe, o sea, un poquito de conocimiento, que piensas, le dirás, hablarás y actuará y se creará una realidad. O sea, los milagros o la ciencia, cuando hemos descubierto el que inventó el ordenador, el que inventó la lavadora, el que inventó el coche, el carro, o como le quieras llamar, el que inventó cómo poner un ladrillo encima de otro ladrillo, tuvo que pensar, tuvo que escribir. La palabra también puede ser escrita, eso lo sabemos todo. Ejecuta la palabra escrita y luego tiene que crearse. O sea, herméticamente, o sea, esa enseñanza hermética está explícita en todo lo que vemos. Lo que pasa es que nos gusta hablar y actuar sin tener ese conocimiento. Y por eso erramos. O sea, hay que tener bien claro que necesitamos conocer cómo es que aquellas civilizaciones pudieron hacer esas cosas. Y nosotros estamos aquí como que lo estamos inventando todo de nuevo. No, es que estamos redescubriendo y volviendo a inventar lo que ya estaba inventado. Lo que pasa es que ha costado miles de años. Ha costado miles de años. Y ahora parece que gracias a Internet o gracias a la libertad, ¿no? En el mundo, eso sí, también hay que verlo, en la libertad de expresión o la libertad de enseñanza, de diferentes enseñanzas, nos ha llegado mucha información, ¿no? Porque esto que estamos hablando ahora tú y yo, en otra época, vamos, están en la puerta, hace 40 años en España, estaría la policía en la puerta esperándome para meterme en la cárcel por hablar esto. Bueno, ahora no te meten en la cárcel, sino que te pinchan el teléfono, pero bueno, es lo mismo. Pero digo, pero de esto es más sutil. Pero la esclavitud moderna es más peligrosa todavía porque es mucho más sutil y en realidad te hacen creer las cosas funcionan de manera y te están controlando por otras vías, ¿no? Antes te ponían una cadena real, ahora te ponen una cadena virtual y uno entra en las redes sociales y publica hasta cuando va al baño y saben todo. Bueno, pero no es el tema de hoy, digamos, ¿no? Pero de esto que estabas diciendo, vuelvo a tomar algunos conceptos y ya que estábamos hablando de los textos sagrados, en este caso de la Biblia, yo recuerdo que, bueno, es una anécdota que cuento mucho, digamos que mi primer contacto con el mundo del misterio y los enigmas y el camino hermético fue a través del estudio de religiones comparadas. Yo conté varias veces que era en mis 8 años era un monaguillo y de ser tan monaguillo y tan bueno, en aquella época era buena gente, de ser tan bueno entonces y de estar tan metido en la iglesia, pues había cosas que no me cuajaban, aparte, digamos, con algunos otros datos que me llegaban por otros lugares, y ahí empecé a estudiar religión comparada y toda mi adolescencia
los sábados, como digo, en vez de ir a bailar, porque yo tengo 4 pies izquierdos y una muleta para bailar, o sea, entonces para entretenerme iba a los distintos templos de todas las cuantas cosas religiosas se podía, o práctica religiosa había, y ahí empecé el estudio. Y justamente en pos de encontrar esa religión original, lo que podríamos llamar hermetismo o teología hermética. También cuando haciendo todo eso, pues tomar en contacto con esos textos sagrados, y ya que estamos hablando de la Biblia, pues de la Biblia decir dos cosas. Uno, primero que el Génesis, justamente, y como su nombre lo indica, es un compendio de genética. Génesis y genética casualmente van por la misma vía. No te olvides que si yo hace 5.000 años, que es la época en la que está escrita el Génesis, tuviera que referirme a la genética, seguramente diría que el hombre fue hecho del barro y la mujer de una costilla. Digo, pero no deja de explicar de una manera muy simbólica un proceso genético, que es tomar parte de un cuerpo de otro y generar uno nuevo con un material extra. Básicamente lo mismo. No por nada, y esto, no olvidemos que la Biblia como tal, aunque sea un texto sagrado, en donde según nos dicen esa palabra sagrada no puede ser ni siquiera tocada en una coma, pues basta encontrar Biblias con ediciones diferentes para encontrar no que falta una coma, sino que faltan miles de palabras muy estratégicamente quitadas. Una de esas, por ejemplo, nos habla de que la primera mujer no es Eva, sino que es Lilith. Eso se lo sacaron hace mucho tiempo de la Biblia, o sea, nos muestra cómo hubo experimentos genéticos fallidos. Y lo que pasó con Lilith es que después, queda hoy, esto se ve en la Torá, que serían los textos judíos sagrados, que son los primeros, el Pentateuco, los primeros 5 libros de las leyes. En la Torá todavía figura Lilith. Es más, en los cuentos judíos a los niños a la noche le dicen, si te portas mal, viene Lilith a buscarte, digamos, ¿no? Básicamente es el cuco, quedó anotado de esa manera. Entonces, por un lado ahí tenés una manera de mostrar cómo genéticamente el hombre fue creado. Si después lo quieres comparar con otros textos, pues tenemos por todos lados todavía mucho más evidente. Y otra cosa interesantísima que hay en la Biblia, está directamente en el comienzo de la Biblia. No en el comienzo como Génesis, sino en la introducción, y Dios era el Logos, y Logos, y el Logos era Dios, y el Verbo, bueno, empieza a hablar justamente de todas las palabras que empiezan a mostrar la manera en que Dios crea su universo, en donde, cuando después vas párrafos siguientes, empieza. Y Dios dijo que se haga la luz, y la luz se hizo, y Dios dijo, o sea, siempre Dios tiene que andar diciendo eso que quiere decir. Y el proceso de decir eso que quiere justamente crear, nace de ese conocer, o sea, de ese qué, de ese punto en donde para decir algo tienes que pensarlo, pero también tienes que evaluar lo que estás diciendo, para ver si lo que dices es tuyo o no. Y después termina diciendo, y Dios vio que era bueno, y le gustó, o sea, le pone el otro componente, que es el de la emoción. Y Dios vio que era bueno, quiere decir, a Dios le gustó, Dios se sintió bien con eso. Ahí te muestra cómo esa realidad se crea desde la palabra, pasando por la emoción, para llegar a un punto denso. Como ves, entrando ya los primeros 2 capítulos, los primeros versículos de la Biblia en su Génesis, ya nos dan mucha pista de todo lo que viene después. Y bueno, de este tema para hablar hay muchísimo. Creo que podríamos estar pues horas hablando de esto. Sin embargo, hoy no contamos con todo ese tiempo para hablarlo. Lo que te propongo, Cristóbal, es que esto sea un primer encuentro, si te parece. Sí, claro, Cristian, además es interesantísimo, ¿no? Has nombrado algo sobre el verbo y es curioso cuando uno estudia esto sobre logos, ¿no? El verbo, el conocimiento. Eso no sale en Génesis, sino sale o sea, sale en el Evangelio de Juan. Lo que dice Génesis 1 es en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Entonces ahí, eso sería para hablar porque os voy a dar un dato. En la Biblia aparecen 2 diluvios, no uno, 2 diluvios. Entonces habría que estudiar por qué aparecen 2 diluvios, ¿no? Bueno, la cuestión es que sí, que podíamos hablar largo y tendido porque esto es, a mí me encanta. A ver, Cristian, a ver si me entiendes. A mí estas cosas me encantan, ¿no? Hablar de esto porque estoy siempre metido en el mismo meollo, me gusta, pienso alguna palabra o algún tema y intento estudiarlo, ¿no? Y empaparme de eso. Y sobre todo, claro, los conocimientos no es para quedártelo tú solo.
Esto es verdad. Tú tienes un conocimiento y lo estás sembrando en otras personas, ¿no? Esta también es la ley universal de la siembra y la cosecha, ¿no? Tú tienes que sembrar, esto también es una ley hermética, o sea, es un concepto hermético, ¿no? La ley de la siembra y la cosecha. Tú tienes que sembrarte los demás, como yo me quiero sembrar los demás, para recibir esa cosecha, ¿no? Y si y aquí estamos, esto es recíproco, ¿no? Tú me das, yo te doy, tú me das, yo te doy, ¿no? Pero la ley universal, esa ley de ese conocimiento antiguo es que mejor es dar que recibir. Mejor es dar, y si yo tengo conocimiento para dar, prefiero dar porque la ley de la siembra y la cosecha me respalda, ¿no? Siempre va a venir, yo siembro una semillita de trigo y voy a recibir de esa semillita una espiga llena de cientos de granos de trigo, ¿no? Por eso habla de la siembra y la cosecha que habla Jesús en sus parábolas, habla de 100 por 1, ¿no? 100, o sea, de una 100. O sea que es increíble. Yo esto, pues otro tema, o sea, otro día, cuando quieras, Cristian, en mi canal, en tu canal, ya sabes, abierto y vamos a buscar porque ya eres una persona muy ocupada, que tanto viaje te pareces a Willy Fogg, ¿no? Como decíamos nosotros aquí. A Willy Fogg, chico. Cristóbal, gracias. Al contrario, vos justamente ibas tocando temas, digo, los dos diluvios. No olvidemos que digo, ya que digo, que lo nombraste, le pongo un poco más de leña para calentar el próximo encuentro. Los dos diluvios es una. Las dos creaciones del ser humano es otra. Adán primero era Adán con M y después Adán con N. Tenés lo de Eva y Lilith. Tenés lo de los dioses y Dios. Digo, estoy hablando de cosas que dice el Génesis, no estoy hablando de inventos. Agarrá la Biblia y léelo. Primero dice, aparte lo dice así, y vimos que era bueno. O sea, siempre habla en plural cuando habla de Dios. Casualmente, lo que te demuestra todos puntos interesantes porque, digamos, en los primeros capítulos de la Biblia encuentras la historia oculta del ser humano resumida en pocos párrafos. Como a veces mucho lo que tenemos por recorrer, el tema recién está abierto, ni siquiera hablamos prácticamente no hablamos de alquimia, no hablamos de Newton, no hablamos de Santo Tomás, no hablamos de lo que se conoce como el último grito de la ciencia, que es la física cuántica, que no viene a ser otra cosa que hablar de lo mismo que hablaban los hindúes hace 5.000 años, cuando hablan de todo el ciclo de Puru, ya te hablan de todo el tema de las rondas planetarias. Bueno, no viene a ser otra cosa diferente. ¿Vean cuántos temas nos quedan en el tintero? Lo que, como te decía, es bueno porque al principio del programa hice una promesa. Cuando termine el encuentro de hoy vas a tener más preguntas que respuestas y creo que cumplimos con esa parte porque lo que estamos diciendo son abrir preguntas para responderlas con otras preguntas. Yo recuerdo muy bien la sensación mía aquella vez, hace muchos años, cuando pude leer por primera vez el Génesis con mis ojos y no con mi creencia. Fue una diferencia enorme cuando leí lo que decía y no lo que creía que decía. Descubrí otra Biblia. O sea, dije, ¿cómo que eso siempre estuvo ahí? El que no estaba soy yo. No estaba yo ahí para leerlo. Fue una diferencia enorme. Entonces, bueno, ya cerrando el encuentro de hoy, saben que nos encontramos todos los viernes en vivo y en directo, aparte ya próximamente, ahora si querés, cuando hagas tu cierre, Cristóbal, lo nombrás, ya estamos preparando, vos como cabeza, las segundas jornadas online de Misterios y Enigmas, aparte con muchas más sorpresas, tomando sobre todo la experiencia de las primeras, y como esto es en vivo y en directo, aprovecho para enviar un saludo a todas las personas que durante este ratito también nos acompañaron, se sumaron, por ejemplo, por ahí lo vi, a ver, vamos a ver dónde había estado antes. Está Andrés Pensador, Rocío Blanco, Clam Klaus, Lobo Garra Sangrienta, Arc M, está también por ahí, bueno, Federico Romero, está también por ahí, ¿quién más? Es que tengo que andar recorriendo todo lo que dice acá en los textos. Diego López, Alex Pellequero, que estaba nuestro amigo ahí, ni lo había visto, un saludo Alex, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Está Brian Emanuel, está también NX en Aerosol, está Misterios al Descubierto, mira casualmente también en los comentarios, está también Carolina Capmaní, Sebasco 99, Sergio García, cuánta gente, Goldtube X, Cristaín Bellamí, bueno, mucha gente, por ahí veo un comentario, no lo encuentro ahora, de alguien que dice que
me sigue hace 2 años, pero es la primera vez que se puede conectar al directo, pues muchas gracias y un saludo. Está también por ahí Brautok Top, con él estamos hablando para participar de un congreso allá por la tierra de Cervantes, así que eso es toda una sorpresa. Cecilia Spil también anda por ahí, Dulio Coxia, Vicky Orrego, bueno, García, díjense videos, algunos eligen nombres medio raros para pronunciarlo de la primera vez, Javier Salinas, Pablo Vallejo, oh, cuánta gente, ¿eh? Bueno, como ven, mucha gente linda, Maika BG, así que bueno, recuerden entonces, todos los viernes a esta hora, 20 horas de Argentina, 1 de la madrugada de España, 18 horas de Colombia y México nos encontramos, próximamente entonces 22 y 15 de noviembre en México DF y en Oaxaca, por enero en España, muchas cosas lindas, muy buenas noticias, porque siempre somos los mismos, cada vez somos más. Cristóbal, te paso la palabra para que hagas tu saludo. Recordá entonces que se suscriban a tu canal, que te escriban los correos, bueno, todo lo que vos quieras para hacer el cierre del encuentro. Gracias, Cristian. Nada, saludar también a todos los que están. Está por ahí Goltubes, que lo has nombrado antes. Está José, Maika también, Alex y bueno, algunos que conozco por ahí que también están siguiéndome en mi canal. También les saludo. Nada, pues si queréis suscribiros a mi canal, si queréis, pues ver los vídeos. Hoy he subido un vídeo sobre la cara oculta, ¿no?, de Halloween. Me ha costado 2 días hacer el vídeo porque lo quería hacer un poco más especial, pero bueno, ya está subido. Y bueno, que lo disfrutéis de los directos. Recordaros que mañana pasaros por mi canal, tengo un directo súper especial. Vamos a hablar sobre las mutilaciones de ganado, sobre todo con una experta de Argentina, investigadora que lleva muchos años, y me ha prometido que va a estar, o sea, me ha confirmado que va a estar, porque ya hablamos ese tema hace unos días con nuestro amigo Alex Pellejero, perdón, con Iván Martínez y Fon Ramos de Atraviesa lo Desconocido, lo estuvimos hablando, pero como nada más que podíamos informar, pues necesitamos gente que supiera, ¿no? Entonces nos pusimos en contacto con ella. A las 11 de la noche, hora española, en mi canal, mañana, estará Iván Martínez y Fon Ramos de Atraviesa lo Desconocido y Andrea Pérez Simondini. Yo creo que algunos la conoceréis, porque sale en televisión y sale muchas cosas. Es argentina, de Entre Ríos, me parece que es, de Entre Ríos. Y bueno, pues a disfrutar. Y lo que ha dicho antes Cristian, de las segundas jornadas online del misterio, enigmas y conspiraciones, las vamos a tener seguramente, y vamos a anunciarlo en esta semana, y ya hablaremos, Cristian, la segunda semana de diciembre. Y bueno, ya iréis viendo todo, y ya están los canales, ya está cerrado el cupo de canales, y estamos en confirmación de radios, emisoras de radio en España que van a cubrir también el evento. Esperemos que esto sea beneficioso, ¿no? Va a estar bastante gente, pues por ejemplo, investigadores, porque sí que son investigadores del misterio y de las conspiraciones, que salen en programas de televisión en España como Cuarto Milenio, un canal que muchos de vosotros, sobre todo los de España, conocen. Y bueno, es un honor, yo creo que es un honor para todos tener a gente así, ¿no? Que vengan y que nos compartan y aprendamos con ellos, ¿no? Así que estáis invitados, y bueno, estar atento también al canal de Cristian, porque él también está dentro del grupo de organizadores del evento, ¿eh? Y gracias por haber estado aquí y por escucharnos. Cristóbal, mil gracias a vos por compartir este momento, que bueno, decir, estaba pendiente, y ahora lo bueno es que lo seguiremos haciendo, porque esto fue el encuentro de apertura de hoy. Gracias a todos por acompañarnos, por ahí estoy viendo gente, aparte gente que hace rato que no veía, lo veo a este Aníbal Crow, hay un gran amigo que hace rato que no lo veía, te mando un saludo, gracias por acompañarme, y bueno, y cuánta gente que nombraba, y después que siguen hablando, ¿no? Ahí aparece Larry Requena, Seyus Gregemón, por ahí también aparecen Anti Anunnaki, Christopher Lin Alfaro, bueno, Sebasco, Dague Aquarius, bueno, mucha gente, realmente contentísimo porque siempre somos los mismos, cada vez somos más, y recuerden entonces, muchas gracias y será hasta el próximo encuentro aquí en tupropiocamino.org.